Cuando estudiamos el vínculo entre enfermedades crónicas y la respuesta sexual humana, hay muchos factores a tener en cuenta. En primer lugar, tenemos que considerar la enfermedad crónica que tiene la paciente o el paciente, los síntomas propios de la enfermedad, por otro lado, el tratamiento para aliviar esos síntomas, y en tercer lugar, la repercusión psicoemocional de padecer una enfermedad crónica, del vínculo con la enfermedad y un poco cómo vive la persona, la vivencia personal acerca de estos aspectos. Cuando pensamos qué condiciones debe tener alguien para vivir sanamente su sexualidad, decimos, bueno, por un lugar, una aptitud para poder dar una respuesta sexual y poder regularla acorde al sistema de valores sexuales que tenemos. En segundo lugar, ausencia de trastornos, sentimientos de culpa, de factores psicológicos que inhiban la respuesta sexual. Y en tercer lugar, un pilar fundamental para una salud sexual es tener ausencia de trastornos orgánicos que me impidan, o enfermedades que me impidan vivir mi sexualidad sanamente, por los síntomas de la enfermedad, por la repercusión emocional o por los tratamientos que tengo que hacer para esta enfermedad. Sabemos que la sexualidad humana es multifactorial, hay componentes orgánicos, con factores vivenciales, psicoemocionales, diádicos, vinculares, interpersonales, con la influencia sociocultural o los factores aprendidos que tenemos. Y sabemos lo multifactorial de todo, ¿no? Del impacto que tiene la vivencia de la sexualidad en la propia persona, cuando la sexualidad es vivida en pareja, el impacto también en la pareja, del tratamiento que tengo para poder llevar esta enfermedad crónica y de las repercusiones psicoemocionales. ¿Qué condiciones afectan la sexualidad de la persona? Muchas. Por ejemplo, factores de riesgo vascular, todos los factores de riesgo como la hipertensión arterial, la dislipemia, la hiperuricemia, el sedentarismo, el alcoholismo, los tóxicos, el hábito tabáquico, el consumo de sustancias, todos estos son factores que inhiben y perjudican lo que es la respuesta sexual. Ni que hablar la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía isquémica, cardiopatía hipertensiva de cualquier tipo, ni que hablar el gran enemigo de la sexualidad, de enfermedades metabólicas como la diabetes, los distiroidismos, las endocrinopatías todas, insuficiencia renal, el cáncer, la patología oncológica y el vínculo con esta especialidad que es la oncosexología, en cómo se vincula la enfermedad oncológica con la respuesta sexual humana. Ni que hablar el dolor, la patología del dolor y dentro de ello lo osteoarticular, la artritis, la artrosis, el dolor osteomuscular, ni que hablar que perjudica la respuesta sexual muchas veces por el dolor crónico, por cómo impacta o porque el tratamiento que tengo que hacer, ni que hablar un tratamiento que tengo que hacer con corticosteroides que inhiben todo el eje hipotálamo hipófiso gonadal, la respuesta sexual inhibida por la secreción hormonal sexual que puede verse perjudicada por el uso crónico de esteroides también. Alteraciones rapimedulares, alteraciones del sistema nervioso central, estructurales, macroestructurales, alteraciones degenerativas a nivel del sistema nervioso, ni que hablar que procedimientos quirúrgicos, patología inflamatoria, todos ellos son capaces de repercutir y degradar la respuesta sexual humana. En particular, cuando uno estudia qué disfunciones sexuales se asocian a la enfermedad crónica, a los tratamientos crónicos por la enfermedad, y bueno, todas. Los problemas del deseo, de la erección, los problemas de eyaculación, los problemas del orgasmo, pero en particular la disfunción del deseo o la disfunción de la excitación, tanto en el hombre como en la mujer, son capítulos importantes de la medicina sexual asociada a la enfermedad crónica. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando nos enfrentamos frente a un paciente que tiene elementos comórbidos? La anamnesis tiene que ser muy correcta, muy adecuada. Por un lado, la anamnesis del punto de vista sexológico, interrogar todas las fases de la respuesta sexual, no quedarnos solo con el motivo de consulta, traer el motivo de consulta o lo emergente que el paciente trae la consulta, el interrogatorio de todo, ni que hablar todas las otras áreas de la respuesta y etapas de la respuesta sexual, ni que hablar que tenemos que hacer hincapié en lo que es la historia sexual, la educación sexual que ha recibido y qué tratamientos ha llevado a cabo. No es lo mismo un paciente que se acerca al sexólogo por primera vez o a un paciente que ya viene con varios planes de tratamiento que se han instaurado, donde la conducta tiene que ser mucho más estudiada y mucho más adecuada a la situación clínica de una enfermedad o disfunción que pueda ser refractaria o persistente pese al tratamiento instaurado con anterioridad. Por otro lado, en cuanto a la historia clínica completa de la enfermedad mórbida, qué enfermedad tiene, qué síntomas le provoca, cuánto le perjudica en el ejercicio de su función sexual, las palpitaciones, los edemas, la disnea, el dolor,
todo lo que nos va a tener como sexólogos que desafiar y poner en juego estrategias de tratamiento, desde lo farmacológico específico hasta la terapia sexológica, donde vamos a hablar de horario para las relaciones sexuales, de frecuencia, de posturas, de ambientes. Todo eso lo vamos a desarrollar también en el marco terapéutico de la consulta. Tenemos que estudiar y tenemos que interrogar de su enfermedad crónica, qué historia tiene, cuánto hace, qué tratamientos ha realizado, cuándo instaló la disfunción sexual, si la disfunción sexual estaba previamente al debut de la enfermedad, o debutó junto con la enfermedad, o debuta después del tratamiento que se instauró para la enfermedad. Y un poco en el orden cronológico de los síntomas es que vamos haciendo la estrategia y el diagnóstico etiológico de la enfermedad y todos los factores que están jugando en ese momento. Tenemos que tener en cuenta que no podemos quedarnos en el síntoma sexológico, tenemos que hacer un diagnóstico de la disfunción sexual, buscar disfunciones asociadas, el diagnóstico de la gravedad, el diagnóstico de la repercusión a nivel de cómo repercute en su vida, cómo repercute en la pareja, cómo repercute en su autoestima, cómo repercute a nivel psicoemocional, la ansiedad que le genera, la depresión que le genera o qué vivencia tiene y cómo esto ha influido en su autoestima sexual y su satisfacción sexual. Cuando hablamos del capítulo de fármacos, muchos fármacos inhiben lo que es la respuesta sexual humana. Un gran capítulo son los psicofármacos, un gran capítulo son los fármacos cardiovasculares, antihipertensivos, anticálcicos, beta bloqueantes, ni que hablar cardioselectivos o no cardioselectivos. Un capítulo especial lo tienen también los diuréticos, sobre todo los diuréticos de Lassa, el diurético tiacídico, que inhiben lo que es el deseo, la respuesta sexual humana, también junto con la influencia a nivel de la excitación. Ni que hablar también interrogar fármacos para los pacientes con patología autoinmune, como son los inmunosupresores, como son los corticosteroides. Todos esos van a inhibir la secreción de hormonas sexuales y van a inhibir la respuesta sexual humana. Otros capítulos de fármacos, ni que hablar, que son los fármacos muchas veces sobremedicados o con abuso del paciente, los fármacos ansiolíticos, los fármacos hipnóticos. Por eso la correcta supervisión médica y el correcto interrogatorio y el encare farmacológico del paciente es fundamental a tener en cuenta cuando asistimos a un paciente con síntomas sexológicos que es portador de una enfermedad crónica. Hay tablas, hay muchas publicaciones que dicen las familias de fármacos y qué grado de influencia tiene y en qué etapa de la respuesta sexual tanto del hombre como de la mujer. Cuando estudiamos qué enfermedades provocan disfunciones sexuales o qué enfermedades son consecuencia de las disfunciones sexuales, ni que hablar que el gran protagonismo lo lleva a las enfermedades cardiovasculares, porque sabemos que la disfunción sexual, sobre todo en el varón mayor de 40 años, comparte los factores de riesgo con la enfermedad cardiovascular, los factores de riesgo de la insuficiencia coronariana, los factores de riesgo del envejecimiento arterial, de la arteriosclerosis, son los mismos factores de riesgo que la disfunción eréctil de etiología vascular. Por eso deben ser interrogados, deben ser estudiados. Ya sabemos que la disfunción eréctil es un predictor de riesgo vascular y cuando el paciente la presenta, si no tiene síntomas y si no ha tenido síntomas cardiovasculares o diagnóstico de una cardiopatía, esto va a predecir en el tiempo 2 años antes y es un paciente que está en riesgo y debe ser evaluado desde el punto de vista cardiovascular. Todo paciente mayor de 45 años, varón que debute con una disfunción sexual, sobre todo la disfunción sexual eréctil. Entonces en lo cardiovascular hay una estrecha relación por los factores de riesgo, por los síntomas de que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, tiene una historia de disnea, tiene una historia de edemas, tiene una historia de, sobre todo la insuficiencia anterógrada a nivel ventricular izquierda, la astenia, la dinamia que puede provocar la cardiopatía, por la repercusión emocional de sentir que tiene una enfermedad del corazón, por la repercusión de los fármacos que tiene que tomar para esa insuficiencia cardíaca, el beta bloqueante, los diuréticos como decíamos hoy, los anticálcicos, los vasodilatadores. Y otro gran capítulo tiene la insuficiencia coronariana, el haber tenido un infarto agudo de miocardio, ni que hablar que va a tener una gran repercusión emocional porque el paciente siente que tuvo un infarto cardíaco de miocardio y tiene el miedo y todos los mitos que genera, el reinfarto cuando retome su vida sexual, el morir teniendo relaciones sexuales, el miedo de la pareja de iniciar un funcionamiento sexual cuando ese paciente tuvo
un evento vascular coronario y tiene el miedo de que tenga consecuencias, el uso de proerectógenos que tiene y el mito que hay con el vínculo con la enfermedad coronaria, el mito de que por tomar un proerectógeno el paciente va a infartar. Es decir, que hay mucho vínculo entre lo que es la insuficiencia cardíaca, pero sobre todo con la insuficiencia coronariana, con la insuficiencia coronaria en el vínculo con la sexualidad. Otras cardiopatías como patología pericárdica, patologías restrictivas, también tienen su vínculo, ya no de manera tan directa, sino más asociado a la insuficiencia cardíaca que pueden generar, a los síntomas propios de la astenia cardiovascular, y ni que hablar en etapas posteriores a lo que es los tratamientos de la cardiopatía ya en otras etapas de la evolución. Pero el capítulo de corazón y el capítulo de enfermedad crónica, el capítulo de sexualidad, está íntimamente relacionado y cada vez se ha publicado más acerca de estos temas. Esto es la enfermedad cardiovascular, pero también tenemos otros encuadres y otras enfermedades que van a deteriorar el funcionamiento. En particular cuando hablamos de los factores de riesgo. Y hablamos del endotelio, que quizá la disfunción endotelial es la principal causa de la disfunción sexual eréctil o la disfunción sexual de origen vascular. El endotelio ha pasado a lo largo de la historia de ser una capa de monocélulas que era una barrera física entre el vaso y la sangre que circulaba a nivel de las arterias, pasó a ser un órgano endocrino, donde se sintetizan, donde actúan sustancias, donde hay influencia a nivel de la inflamación, de la vasoconstricción, de la vasodilatación, que esta alteración, este desbalance entre lo que es vasoconstrictor y vasodilatación, este aumento de la permeabilidad que puede haber en la membrana endotelial y esta patología inflamatoria es lo que se define como disfunción endotelial. Es este desequilibrio entre la biodisponibilidad de sustancias activas sobre la membrana endotelial que va a provocar las disfunciones sexuales. Obviamente esto implica menor respuesta a lo que es la vasodilatación y mayor tendencia a lo que es la vasoconstricción. Y en estas etapas de los factores de riesgo vasculares que van a incidir en el endotelio hay tres momentos críticos. La disfunción endotelial, cuando es leve la primera etapa, que es cuando se activa a nivel endotelial y el endotelio va manteniendo la homeostasis todavía. Una segunda etapa, que es la moderada, donde hay los factores de riesgo que van a perjudicar la salud arterial, pero con fármacos que protejan el endotelio, esto todavía es reversible. La tercera etapa, que es la disfunción endotelial severa, avanzada, es cuando hay alteraciones no solo funcionales, sino también anatómicas, cuando las arterias están más rígidas, cuando las arterias están con el proceso de arteriosclerosis o de degeneración arterial, y va a traer síntomas irreversibles que va a implicar que, aparte de lo estructural arterial, hay cambios trombóticos, hay cambios inflamatorios que tenemos que tener en cuenta a la hora de la rehabilitación de este paciente. Los factores de riesgo que más van a incidir en la salud vascular es, en primer lugar, la hipertensión arterial, ya tanto la hipertensión arterial sistólica, diastólica, sabemos que provoca en forma crónica un incremento de las resistencias vasculares periféricas en las arterias de mayor o mediano calibre o las arterias pequeñas, que va a producir una reducción de la relajación endotelio dependiente. Entonces, en estudios que hacemos, por ejemplo, de vasodilatación mediada por flujo, vemos que se pierde esta respuesta vasodilatadora frente a la obstrucción arterial. La hipertensión arterial crónica es un enemigo de la salud arterial, y esto es la cronicidad por los cambios vasculares o por los tratamientos que tengo que desarrollar en el paciente con hipertensión arterial, que van a perjudicar la salud arterial y la salud vascular del paciente.